puntual a las 3 en 2 minutitos, ¿va? De parte de nuestro director general, Rodrigo Arciniegas, estamos presentes la licenciada Ana Belén Aguirre y un servidor, Juan Carlos Félix, para compartir con ustedes esta sesión de webinar del día de hoy respecto de la NOM 035, criterios para el cumplimiento de la inspección. Solamente voy a hablar unos cuantos minutos para compartir con ustedes un poco el aspecto básico legal de esta norma, y después enseguida continúa mi compañera Ana ya con los criterios. Básicamente ella llevará a cabo la sesión. Y bien, pues para darles la bienvenida a todos y a todas y comentarles que a través del chat o pueden hacernos las preguntas al respecto en cualquier momento. Vamos a estar atentos a sus preguntas o dudas o comentarios que quieran hacer para irlos compartiendo, como ya es costumbre acá en Catch y en estos webinars que nos gusta hacerlos interactivos con ustedes para poder ir caminando de la mano con ustedes. Entonces, pues voy a dar inicio, si me ayudas, Ana. El objetivo de este webinar es proporcionar al equipo de recursos humanos los requisitos establecidos en la norma para asegurar su cumplimiento a través de una implementación práctica y sencilla. Muy bien, pues como les comentaba, esta norma entra en vigor el 23 de octubre del 2019 y regula y previene los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, la cual busca y trata de promover el entorno organizacional favorable en los centros de trabajo, en nuestros centros de trabajo. Y previene los posibles riesgos psicosociales en nuestras empresas o en nuestros centros de trabajo. Es decir, todos los factores que puedan provocar ansiedad, trastornos del ciclo de sueño, de adaptación y estrés, trata así de contribuir o de combatir a evitar los factores de riesgo derivados de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo. Los antecedentes de esta norma son sencillos. El artículo 123 de nuestra Constitución Política de México nos refiere que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Y para tal efecto se crearán y promoverán trabajos conforme a dicho precepto. ¿Ok? Por otro lado, se entiende como trabajo digno o decente aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador. Y en el 2012 viene la reforma a la Ley Federal del Trabajo para transcribir el concepto de lo que es trabajo digno o decente. Es decir, nuestra Ley Federal del Trabajo busca que las fuentes de trabajo sean óptimas para el trabajador, no solo en cuanto a salario, sino en el entorno laboral en que se va a desarrollar nuestro trabajador, o trabajadores o grupo de trabajadores. Y bueno, también hay las consecuencias de no tener o la aplicación correcta de esta norma. El artículo 994 de la propia ley señala las sanciones que puede imponer, la autoridad, que va desde los 250 hasta las 500 sumas. Y bueno, y a continuación voy solamente a recordarles, a tratar de refrescar algunos puntos importantes de la norma 035 para ya dar paso a la licenciada Ana Belén, y ya que ella nos haga el desarrollo de este webinar.
Primero, ¿qué es lo que busca? Asegurar las buenas condiciones laborales, adaptando las capacidades y limitaciones físicas y mentales de los trabajadores para lo cual fueron contratadas. Como por ejemplo sus herramientas, su mobiliario, el mobiliario que ocupan para el desarrollo de su trabajo. El segundo punto, la reducción de la carga de trabajo distribuida correctamente entre cada trabajador que tenga nuestra empresa, cumpliendo con las jornadas establecidas por la ley. Y aquí me quiero hacer un pequeño paréntesis solamente para que nos pongamos a analizar en el caso de la propuesta de reforma de reducción de jornada o de añadir un día más de descanso a la jornada que actualmente tenemos, lo que hace que nos reduzca a la jornada, voy a hablar de la de 48 a 40 horas, entonces ahí es donde debemos también estar ya listos con todos estos criterios que maneja la norma para poder adecuar nuestros próximos horarios en caso de que se autorice esta jornada de 40 horas. Como tercer punto que maneja esta norma importante es evitar la falta de control y aumentar la capacitación en temas relacionados con el tratamiento emocional y liderazgo. Esto es para hacer sentir mejor y capaz a nuestros empleados. Y por último, perdón, como cuarto punto, mantener un balance personal laboral buscando que los trabajadores de nuestras empresas encuentren el equilibrio en su vida diaria con el trabajo. Y ahora sí, por último y quinto punto, eliminar las relaciones negativas donde líderes deben preguntarse qué parte de su cultura, de su formación o de su experiencia laboral fomenta la mala convivencia en nuestro entorno laboral. Bien, entonces, sin otro tema más que solamente refrescarles de qué habla esta norma desde el punto de vista legal, ahora le voy a ceder el uso de la voz a la licenciada Ana Belén Aguirre para que entre ya de lleno a esta sesión. Yo regreso al final con ustedes para algunos comentarios de cierre. Muchas gracias, Ana. Adelante, por favor. Gracias, Juan Carlos. Bueno, buenas tardes primero a todos. Por ahí, como ya mencionó mi compañero Juan Carlos, pues vamos a estar hablándoles de la NOM 035 y pues ya hicimos ahí un poco la recapitulación para quienes no nos acordemos de qué es la NOM 035, qué es lo que dice y lo que establece. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a hacer este webinar a modo de checklist para verificar qué tenemos que tener de la primera implementación que tuvimos de la NOM, que fue en el 2020, porque en este año ya viene la segunda vuelta. Recordemos que la implementación de la NOM 035 debe hacerse cada 2 años. Entonces, en este año ya muchas empresas están haciendo pues la segunda implementación y la actualización de evidencias, reportes, etcétera, pero primero tenemos que revisar, un poco regresar y revisar que realmente tengamos todo lo que tenemos que tener de la primera vuelta que fue en el 2020. Entonces, ¿qué vamos a estar revisando el día de hoy? Este es el checklist de la implementación, la primera implementación que ustedes tuvieron que haber hecho en el 2020. Vamos a estar revisando la política de prevención de riesgos sociales, campañas de difusión, listado de personal involucrado en estas campañas de difusión, la identificación de factores de riesgo psicosocial. Como ya bien dijo el licenciado Juan Carlos, los riesgos psicosociales hay que recordar que son todo aquello que está en contacto con el trabajador desde ambiente de trabajo, satisfacción laboral, carga de trabajo y además, por otra parte, la situación muy personal del empleado, su cultura, su situación de vida, digamos, relaciones interpersonales, etcétera, todo lo que de alguna manera podría impactar en el desarrollo y desempeño del trabajador. Esos son los riesgos psicosociales y hay que ver pues cuáles
como su nombre lo dice, pueden provocar algún tipo de estrés, trastornos del sueño, estrés postraumático, etcétera, y por eso vamos a identificar estos factores, vamos a revisar que realmente hayamos hecho esta identificación. Así también vamos a verificar que tengamos la identificación de los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos. ¿Qué son acontecimientos traumáticos severos? Vamos a recordar que son todos aquellos sucesos a los que un trabajador pudo haber estado expuesto y que hayan sido o mortales o muy graves. Puede ser una explosión, un incendio, un asalto, alguna muerte, homicidio, etcétera, que hayan presenciado y pues bueno, que hayan tenido algún tipo de consecuencias psicológicas en el trabajador. Vamos a revisar también el listado de participantes en los cuestionarios, calendario de implementación, el reporte final de los factores de riesgo psicosocial, qué es lo que tiene que tener, qué cosas vamos a añadir a este nuevo reporte en esta segunda vuelta, realizar un plan de prevención y control de factores de riesgo psicosocial, es algo que también tuvimos que haber hecho en nuestra primera vuelta en el 2020, la difusión de los resultados de identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y evaluación del entorno organizacional. Recordemos que la NOM 035 debe ser implementada en todos los centros de trabajo y tiene distintas disposiciones según el número de trabajadores, pero a partir de las empresas con más de 50 trabajadores tenemos que, además de identificar los factores de riesgo psicosocial y identificar a las personas sujetas a acontecimientos traumáticos severos, tenemos que hacer también una evaluación del entorno organizacional. Entonces, vamos a verificar si lo tenemos. También vamos a verificar las evidencias del cumplimiento al programa para la atención de los factores de riesgo psicosocial. Recordemos que la norma, aparte de todo lo que nos pide implementar, nos pide mucha evidencia. Esta norma es muy documental, entonces vamos a ir revisando qué evidencia tenemos. Y por último, el listado de evidencias del seguimiento para los trabajadores que hayan estado sujetos a acontecimientos traumáticos severos. Entonces, nos vamos a ir uno por uno para que podamos ver ejemplos y podamos revisarlos poco a poco, ¿va? Entonces, vámonos con la política de prevención de riesgos psicosociales. Esta política nosotros la tuvimos que haber implementado, si es que no la teníamos, tuvimos que haberla implementado en la primera vuelta del 2020. ¿Y qué tiene que tener esta política? Pide tres cosas muy básicas o muy esenciales. La primera es que justamente tenga un enfoque de prevención a los factores de riesgo psicosocial. La segunda es que tenga el enfoque de prevención a la violencia laboral. Y la tercera es que fomente un entorno organizacional favorable. Entonces, estas tres cosas debe tener nuestra política. Este es un extracto y un ejemplo de cómo podría ser. En el encabezado tenemos que poner que es en alusión al cumplimiento de la norma 035, la razón social de la empresa y el domicilio. Y pues que asumimos esta política, ¿no? Como empresa de prevención de riesgos psicosociales. Hay que mencionar estos tres puntos que les mencionaba, que es por prevención de factores de riesgo psicosocial, de violencia laboral y promoviendo un entorno organizacional favorable. Y después enlistan los compromisos que la empresa en este caso asume. Entonces, estos son algunos de los que podrían enlistar. La norma 035 nos establece lo que tiene que tener nuestra política, pero nosotros hacemos la recomendación de que si bien podemos poner estos básicos o estos requisitos mínimos dentro de la política, no dejemos pasar la oportunidad de pues personalizar nuestra política y verlo como una oportunidad de plasmar las necesidades específicas de cada empresa. Entonces, por ejemplo, en estos compromisos vamos a ver enlistados varias obligaciones que la misma norma nos marca. Es obligación de supervisores, gerentes y directores aplicar esta política y predicar con el ejemplo. Por ejemplo, los actos de violencia laboral no son tolerados, así como ningún incidente que propicie factores de riesgo psicosocial. Recordemos que si bien las sanciones por incumplimiento a la norma 035 son directamente para el patrón, también los trabajadores tienen obligaciones.
establecidas por la norma 035, y una de esas obligaciones es justamente pues que no se realicen prácticas contrarias a un entorno organizacional favorable o de violencia laboral, como se establece en este segundo compromiso. También que se aplican medidas encaminadas a la prevención de los factores de riesgo psicosocial. Más adelante vamos a ir viendo que mencionamos mucho medidas de prevención y medidas de control. Vamos a ver la diferencia entre estas dos y cuándo aplican. ¿Qué otro compromiso se puede asumir? Pues que se cuenta con un procedimiento de atención justo, que no permite represalias y evita reclamaciones abusivas o carentes de fundamento, y que garantiza la confidencialidad de los casos. Este es un buen espacio, por ejemplo, si quieren hacer difusión de su línea de denuncia o el buzón de quejas, el procedimiento que ustedes tengan, podemos aprovechar la política para mencionar cuál es justamente nuestro procedimiento de atención, y pues una vez que estemos difundiendo la política, ahí vamos a matar dos pájaros de un solo tiro, y también vamos a estar difundiendo nuestra línea de denuncia o nuestro procedimiento que tengamos, si es un buzón, si es una aplicación, como sea, pues ahí puede venir ya atado, ¿verdad? ¿Qué otro compromiso podemos asumir? Que se realizan acciones de sensibilización, programas de información y capacitación. Por ejemplo, les voy a poner ejemplo, nosotros cuando como Catch vamos a implementar a una empresa la NOM 035, semanas o días antes se hacen pláticas de sensibilización al personal para que el personal o conozca pues qué es lo que se va a hacer, cómo se va a implementar, la importancia que es la NOM 035, sus obligaciones. Y bueno, este tipo de pláticas son justamente las acciones de sensibilización que se menciona en este extracto de la política. También que se divulgarán de forma eficaz las políticas de prevención y las medidas de prevención, que todos los trabajadores participarán para establecer y poner en práctica esta política en el lugar de trabajo, y sobre todo, pues que el centro de trabajo respeta el ejercicio de los derechos del personal para observar sus creencias o prácticas o para satisfacer sus necesidades relacionadas con la raza, sexo, religión, etnia, edad o cualquier otra condición que pueda dar origen a la discriminación. Recordemos que esta norma también viene de la mano con la NOM 025, que es la de la no discriminación. Y por último, pues que se crean espacios de participación y consulta teniendo en cuenta las ideas de los trabajadores y empleados. Esto básicamente tiene que tener nuestra política. Además, ahorita vamos a ir viendo la necesidad también o cómo la podemos ir difundiendo, porque es una de las cosas que establece la NOM 035. Entonces, regresamos a nuestro checklist. Si tenemos la política y si la hemos difundido correctamente, podemos darnos una palomita en este primer punto. Y pasamos con el siguiente, que son las campañas de difusión. ¿Qué tenemos que difundir? ¿Qué nos dice la norma que tenemos que difundir? Bueno, lo primero y lo más importante en nuestra política de prevención de riesgos psicosociales, aquí les ponemos algunas fotos, son ejemplos de cómo algunos de las empresas con las que hemos trabajado con la NOM 035 se dan la tarea de difundir la política. Además de que se difunde, como ya les decía, en las pláticas de sensibilización, que muchas veces preguntamos, ¿quién conoce su política? ¿Quién ha leído su política? Y nadie nos dice que sí, entonces ahí la repasamos, la leemos para que la conozcan sí o sí, pero bueno, posteándola en los tableros es una manera de difundir. Si se tienen pantallas, a través de correo electrónico, etcétera, hay que hacer campañas de difusión. Esta que se ve aquí, por ejemplo, no se alcanza a leer, pero esta es la política de esta empresa, y aquí en esta parte pusieron cuál es su método de atención, que tienen una línea de denuncia, entonces ahí lo especifican y aquí ya están pues haciendo la tarea de difusión tanto de la política como de su método de atención. ¿Qué más tenemos que difundir? Las medidas adoptadas para combatir las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y actos de violencia. ¿Qué medidas? Seguramente muchas empresas y muchos de ustedes ya tenían antes de implementar la norma medidas justamente para combatir estas prácticas opuestas al entorno organizacional favorable. Está bien, nada más hay que ligarlas como para que
se entienda que estamos cumpliendo este requisito de la NOM 035 y dar a conocer a los trabajadores que es también para dar cumplimiento a la NOM 035 y que tienen ellos esta obligación compartida o responsabilidad compartida de también dar cumplimiento a estas medidas. ¿Qué más tenemos que difundir? Las medidas y acciones de prevención y en su caso las acciones de control de los factores de riesgo psicosocial. Como les dije ahorita, vamos a estar viendo que tenemos dos tipos de medidas y acciones. Unas son las de prevención y otras son las de control. ¿Qué tienen de diferente? Las de prevención las aplicamos aunque hayamos tenido un resultado favorable o un nivel de riesgo bajo en la implementación de los cuestionarios de la NOM 035. Como su nombre lo dice, son de prevención, entonces se aplican aunque hayas tenido un nivel de riesgo bajo. Y las medidas de control se aplican pues ya cuando tienes un nivel de riesgo alto en los cuestionarios de la NOM 035 y pues justamente son para intentar controlar y reducir este nivel de riesgo que nos haya arrojado. ¿Qué otra cosa tenemos que difundir? Los mecanismos para presentar quejas por prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y para denunciar actos de violencia laboral. Como ya les mencionaba, si ustedes lo ponen en la política, ya están matando dos pájaros de un tiro, porque ahí ya están difundiendo, política y mecanismo para presentar quejas. Que igual también, si tienen algún evento donde difundan solamente este mecanismo, también está bien. Siguiente cosa que tenemos que difundir, los resultados de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial. Una vez que nosotros implementamos los cuestionarios en el 2020, para quienes los implementaron y tienen su cumplimiento al 100%, una vez que se implementaron y tuvimos los resultados, también es obligación de nosotros difundir nuestros resultados. Más adelante les voy a enseñar un ejemplo de cómo los podemos o qué es lo que tenemos que difundir más específicamente y para que podamos cumplir en este inciso. Y por último, algo más que tenemos que difundir son las posibles alteraciones a la salud por la exposición a los factores de riesgo psicosocial. Entonces vamos a regresarnos a nuestro checklist. Si nosotros hicimos difusión de todos estos puntos que acabamos de revisar, podemos ponernos una palomita en las campañas de difusión. ¿Va? Siguiente ítem. Ay, ya se me perdió el mouse. Listas de personal involucrado en la difusión. Por ejemplo, como les mencionaba ahorita, cuando nosotros como Catch trabajamos en una empresa implementando la NOM 035, hacemos pláticas con todo el personal para, pues, de sensibilización para explicar lo que es la NOM 035, cómo se va a implementar, las obligaciones de los trabajadores, etcétera. Entonces, es muy importante que en estas pláticas tomemos lista de asistencia de quienes están asistiendo para que podamos justamente estas listas integrarlas a nuestro reporte final como evidencia. ¿Ok? Entonces, pues no tiene mucha ciencia más que tener un formato de lista de asistencia. Muchas veces ya lo tienen impreso ya con los nombres y el número de nómina y ya los trabajadores solamente firman. Pero sí es muy importante tener el registro porque porque esto lo vamos a integrar al reporte final de los factores de riesgo psicosocial. ¿Va? Ok. Siguiente, entonces nos vamos a regresar. Si nosotros tenemos nuestros listados de eventos de difusión, listados de personal que ya han participado, también podemos ponernos una palomita. Recuerden que si hacemos, en este caso yo les estoy hablando de las pláticas de sensibilización que hacemos antes de ir a implementar los cuestionarios, pero por ejemplo, si ustedes han tenido algún evento donde difundan la línea de atención, o el mecanismo para presentar quejas, pueden también tener ahí esa evidencia. Si han hecho pláticas también de la NOM 035, de las obligaciones, podemos tener los listados de estos eventos como evidencia, ¿ok? O si lo han hecho de alguna otra manera, pues el listado de personas que han que les ha podido llegar esta difusión, ¿no? Ok, entonces, siguiente punto.
El siguiente punto es identificar factores de riesgo psicosocial mediante cuestionarios. Veo que Manuel Ramírez levantó la mano. No sé, Aide, les podrías dar permiso para que hablen? O si bien quieren poner la duda en el chat, también por ahí, si me pueden apoyar. Adelante, Manuel. Creo que ya Listo, te les estoy dieron. dando accesos, ¿eh? Sí, creo que ya están dando accesos. Entonces, Manuel, si tienes duda, sin problema puedes abrir tu micrófono y expresarla. Ay. Bueno, voy a continuar y cuando ya tengamos acceso, me pueden interrumpir quien tenía la duda, ¿va? Bueno, estábamos en el inciso, ya si nosotros tenemos el listado, creo que están aquí por el chat. Juan Carlos, ¿me ibas a leerlas? Sí, claro que sí. Manuel todavía no Gracias. termina de escribirla. Perdón. Pero, Mi duda es, si por ejemplo, el tema de la difusión y la implementación de la encuesta, todo lo hicimos a través del correo electrónico y la aplicación de la encuesta fue digital, ¿algo que nos puede servir como solicitadores? Manuel, no te escucho muy bien, como que estás muy lejos del micrófono, pero creo que tu pregunta fue si la encuesta se puede hacer de manera digital. Así es, si nosotros hicimos la encuesta de manera digital, ¿qué es lo que podemos tener como listado de participantes? Si no levantamos un listado. Sí, sí, la encuesta sin problema se puede hacer de manera digital. Ahora, ¿no tomaste lista al momento de hacer el cuestionario? ¿No tienes algún listado de personal? No tengo como tal un listado en donde ellos hayan registrado alguna asistencia, ¿no? Tenemos el listado ahora sí que digital de quién fue respondiendo cada uno de estos, pero no tienen ahora sí que una firma autógrafa ni nada por el Pues estilo. si tienes el listado de manera digital, yo te recomiendo que veas la manera, y si lo puedes extraer, que veas la manera de poder imprimir. Bueno, no importa, realmente la norma no te dice que tienes que tener todo de manera física, dice incluso que las encuestas pueden ser aplicadas de manera digital, pero con el fin de que puedas recabar las firmas de las personas que, si tú las tienes identificadas, que participaron en la encuesta, pues es lo recomendable. Ok, muchas gracias. Sí, Ana, sí. tengo dos preguntas más. Una de la licenciada Claudia Ayala. Dice, ¿cuál es la evidencia de la difusión de los resultados de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial? Ok, vamos para allá, ahorita vamos a llegar justo a ese punto, pero básicamente la evidencia de los resultados, pues es el resultado. Ese resultado se agrega al reporte y ese lo tenemos nosotros como evidencia. Y más adelante vamos a ver que también es necesario que nosotros hagamos campaña de difusión de los resultados de la identificación. Así como como posteamos la política, podemos postear nuestros resultados para hacer esta campaña de difusión. Si queremos hacer una plática de nuestros resultados y a lo mejor el plan que vamos a implementar a partir de esos resultados, también podemos hacerlo, podemos tomar listas de asistencia, podemos tomar fotos. La cosa es que en esta norma todo tenemos que tener evidencia, todo. No sé si ahí respondí tu pregunta, pero básicamente sería eso. Muy bien, Ana. Y en Gracias Solís también nos pregunta, dice, si tengo una inspección en 2023, ¿la documentación a presentar será de qué periodo de tiempo? Ok, en 2023, ya recordemos que la norma 035 son cada 2 años, entonces ya hay que presentar la anterior y esta nueva. Entonces, si no la hemos implementado, todavía estamos a tiempo de poder implementarla,
pero ya hay muchas empresas que ya la implementaron, entonces la recomendación es que si no lo hemos hecho, le metamos un poquito de prisa para alcanzar pues a implementarla en este año. Muy bien, adelante, Ana. ¿Listo? Muy bien, gracias. Bueno, continuamos. Ya tenemos estas 3 palomitas que espero que todos las tengamos. Pasamos a la siguiente, que es identificar factores de riesgo psicosocial, que ya como veníamos diciendo, son todos estos factores que pueden impactar de alguna manera en el trabajador, ya sea dentro del trabajo o fuera del trabajo. Y también identificar a estos sujetos que han sido, personas sujetas, perdón, a acontecimientos traumáticos severos, igual durante o con motivo del trabajo. Entonces, la norma nos marca distintos requisitos, sobre todo en la parte de la implementación de los cuestionarios, lo demás realmente es igual, pero según nuestro número de empleados, y a partir de los 50 empleados, pues ya nos corresponde implementar ambas guías de referencia, que si ustedes se meten a googlear la NOM 035, ahí pueden ver las guías de referencia que se tienen que utilizar para los cuestionarios. Entonces, vamos a revisar este punto. Este es un ejemplo de los cuestionarios que se pueden realizar. Realmente la norma dice que si tú quieres hacer tu propio instrumento, puedes hacerlo siempre y cuando cumplas ciertos requisitos, que igual la recomendación es pues no arriesgarnos y mejor irnos con lo que la NOM 035 nos está estableciendo. Pero si en algún caso ustedes hicieran su propio instrumento, las cosas que se deben contemplar para la identificación de los factores de riesgo psicosocial son condiciones en el ambiente de trabajo, cargas de trabajo, control igual sobre el trabajo. Adelante, Juan Carlos, ¿levantaste la mano? No, Ana, perdón. Ok. Control sobre el trabajo, las jornadas y los turnos, y si hay alguna interferencia o bueno, para detectar si hay alguna interferencia entre la relación trabajo y familia, liderazgo negativo, si está habiendo reconocimiento, si está habiendo retroalimentación, si tenemos líderes agresivos, como ya lo explicaba también Juan Carlos un poco en la introducción, y claro, también si hay alguna práctica que incite o que sea violencia laboral. Eso respecto a la identificación de los factores de riesgo psicosocial. Respecto a la evaluación del entorno, que para quienes tenemos más de 50 empleados ya también tenemos que, o nos aplica evaluar nuestro entorno organizacional, tiene que haber preguntas o incisos sobre el sentido de pertenencia a los trabajadores a la empresa, si está habiendo una formación adecuada para el desarrollo de las tareas de los trabajadores, si hay una buena definición de responsabilidades, si hay una buena comunicación entre el patrón y los trabajadores, si está fluyendo bien esta información, si se está bajando bien la información, si hay una justa y adecuada distribución de carga de trabajo, y si está habiendo evaluación de desempeño y no solo eso, sino también el reconocimiento del desempeño. Entonces, si nosotros queremos elaborar nuestro propio instrumento para hacer los cuestionarios, realmente la norma no establece alguna prohibición al respecto, pero sí establece que se deben contemplar estos aspectos que ya les acabamos de mencionar. Y además, se tiene que hacer la identificación de los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos. La norma también nos da una guía de referencia para poder hacer este cuestionario para identificar a las personas sujetas a acontecimientos traumáticos severos, que básicamente y muy sencilla platicada es una primera gran pregunta donde se le pregunta al trabajador si ha estado expuesto a asaltos, violencia, incendios, lo que ya les venía diciendo que podía ser considerado un acontecimiento traumático severo. Y la dinámica o lo que muchas veces, por ejemplo, nosotros hacemos para también hacer más ligera esta implementación de cuestionarios es pedirles que contesten esta primera pregunta. Si su respuesta es que sí, tienen que continuar contestando el cuestionario y si su respuesta es que no, podemos pasar al siguiente cuestionario. Entonces, el resto de las preguntas en este cuestionario de acontecimientos traumáticos severos se basa en identificar la sintomatología de los trabajadores,
respecto a los acontecimientos traumáticos severos a los que se han visto expuestos. Por ejemplo, tienes falta de sueño, tienes ansiedad, tienes estrés, no te puedes concentrar en tus labores, y de esa manera podemos ir viendo y podemos ir detectando si es necesario atención psicológica para el trabajador o si no es necesaria, ¿no? Aunque se hayan visto expuestos a acontecimientos que se consideran traumáticos severos. Entonces, esta parte, si nosotros realizamos cuestionarios, estamos también cumpliendo en esto dentro de nuestro checklist. Recordemos que a diferencia de, por ejemplo, otros instrumentos como el clima organizacional, tenemos que tener de evidencia los cuestionarios que realizamos. Pueden ser digitales, pueden ser físicos, pero hay que tener dentro de nuestra carpeta con nuestro reporte los cuestionarios que se realizaron, tanto pues el de la identificación de factores de riesgo psicosocial como el de las personas sujetas a acontecimientos traumáticos severos. Entonces, muy bien, si tenemos este inciso, podemos otra vez ponernos una palomita y pasamos al siguiente, que es, como ya veníamos mencionando, el listado de participantes en los cuestionarios. Recuerden, la norma establece, por ejemplo, que el instrumento 1 o la guía de referencia 1, que es el cuestionario para identificar a personas sujetas a acontecimientos traumáticos severos, debe hacerse a todos los empleados. A diferencia de, por ejemplo, el de la evaluación del entorno organizacional, se puede hacer a una muestra de nuestro total de empleados con una fórmula que se determina también en la norma, dentro de la norma, que básicamente, por ejemplo, si fueran 100 empleados, el resultado es de un 80. Entonces, básicamente, pues es un 80% de la totalidad de los trabajadores. Veo por aquí una pregunta. Juan Carlos, ¿me puedes ayudar? Sí, Ana. Gracias. ¿De qué periodo se deben considerar los eventos traumáticos severos? 2 meses anteriores a la implementación de los cuestionarios. Pero también puede ser, por ejemplo, nos ha pasado que nosotros vamos a implementar a compañías y llevamos pues ya el instrumento hecho donde dice 2 meses anteriores a esta fecha. Y, por ejemplo, nos han dicho, ¿sabes qué? Yo quiero saber todavía más atrás, ¿no? Entonces, hemos tenido que modificar cuestionarios para que se pueda decir como durante tu estancia laboral dentro de la empresa o dentro del centro de trabajo. Ya si ustedes quisieran tener este registro, pues mucho más anterior, pero lo necesario son 2 meses. Listo, Ana. Bueno, me acaba de llegar otra pregunta. Dice, ¿una amputación de dedo sería considerada un evento traumático severo? Sí, sí. Hay que acordarnos que primero esta parte de estar presenciando algún accidente grave o mortal, pues es un acontecimiento traumático severo. De ahí puede variar mucho si el trabajador necesita atención psicológica, porque puede haberse visto, por ejemplo, expuesto a un accidente grave, pero no necesariamente tiene repercusiones psicológicas como falta de sueño, falta de concentración, estrés postraumático, etcétera. Entonces, de entrada sí hay que evaluarlo. De entrada hay que evaluar si tiene estos síntomas, y una vez que si tiene estos síntomas, hay que evaluarlo también, pues, con un examen médico. ¿Ok? Es todo, Ana. Adelante. Gracias. Bueno, chicos, pues aquí no les tengo más anotación. Es nada más tener el listado de los participantes en los cuestionarios. Si lo tenemos, nos ponemos palomita. La siguiente es el calendario de implementación. Debemos tener que definido qué fechas tenemos desde que estamos haciendo difusión de la política, difusión de los medios de denuncia, si estamos teniendo sensibilización, cuándo es esta sensibilización, perdón. Desde la implementación de los cuestionarios, por ejemplo, y esta manera de comercial, obviamente nosotros tenemos el servicio. Cuando nosotros trabajamos directamente con empresas para implementar, pues esta parte de la preparación de los cuestionarios, aplicación, captura, elaboración de reporte y presentación, pues nos corresponde a nosotros como Catch Consulting darles las fechas, ponerlo en el calendario
Y una vez que entregamos el reporte, este archivo es para ustedes, para que sigan estableciendo fechas de las acciones a implementar a partir de los resultados que tenemos. Entonces, si tenemos nuestro calendario de implementación, también tenemos una palomita. Reporte final de factores de riesgo psicosocial. Bueno, en este reporte la norma sí nos pide que tengan ciertas cosas. ¿Qué cosas tiene que tener nuestro reporte? La información del centro de trabajo, nombre, razón social, domicilio, actividad principal, objetivo, actividades principales que se realizan, el nombre completo de la persona responsable de la evaluación y la cédula profesional de esta persona. Y también nos va a pedir el desglosado de los trabajadores por hombres, mujeres y administrativos y operativos no está necesario, pero entre hombres y mujeres. ¿Hay otra pregunta, Juan Carlos? ¿Me ibas a interrumpir? Sí, Ana, si me permites. Valeria Rodríguez pregunta, si para el cuestionario de entorno la muestra puede ser de 80%, ¿para los otros cuestionarios es obligatorio que todos contesten? Sí, para los otros sí, hay que recordar, la guía de referencia 1, por lo menos, que es la de acontecimientos traumáticos severos, debe ser aplicado a la totalidad de los empleados. Entonces, pues hay que procurar ya hacerlo, si de todos modos tenemos que cumplir con ese 100% para el de acontecimientos traumáticos severos, pues hay que procurar hacerlo para ambos cuestionarios, o esa es por lo menos la recomendación. Gracias, Ana, es todo. Sí, gracias. Bueno, ¿qué más tiene que tener nuestro reporte? En el reporte, acuérdense que vamos a anexar evidencias, fotos de capacitaciones, fotos de posteos de las políticas, fotos de pantallas con la política, con el método de denuncia, listados de personal en la campaña de difusión, listado de personal en los cuestionarios y demás evidencia que tengamos. Además, el reporte pues va a traer los resultados que ahorita se los voy a mostrar. No me voy a adelantar, pero bueno, si nosotros tenemos nuestro reporte del 2020 con nuestros resultados y evidencia, podemos ponernos palomita. Siguiente punto. Otro aspecto que tiene que tener nuestro reporte es nuestro plan de acción. Una vez que ya tenemos el resultado, que ahorita vamos a conocer cómo se desglosa, hay que hacer un plan de acción. Recuerden, tenemos medidas de prevención, aunque nuestros niveles de riesgo sean bajos, y medidas de control ya para niveles de riesgo altos. Entonces, ¿qué nos pide la norma referente a las acciones? Que pongamos quiénes están involucrados, área de trabajo involucrada, las acciones y o medidas de control que deben adoptarse, o sea, la acción en sí, las fechas programadas para su realización, que si ya tenemos nuestro calendario va a estar muy fácil, y el responsable de la ejecución, esto por cada acción. Entonces, además también, claro, evidencia de las acciones que se hayan implementado, y ahorita vamos a ver qué tipo de evidencia también podemos incluir. ¿Qué más tenemos que tener? Si tenemos el plan de prevención y si tuvimos medidas implementadas hace 2 años, podemos ponernos palomita. Siguiente, difundir los resultados de la identificación. La norma nos marca una tablita así tal cual y según nuestra calificación, esto es nuestro nivel de riesgo, que puede ser desde el nulo hasta el muy alto y nos va a decir qué hacer. Por ejemplo, en el muy alto nos dice que hay que hacer un análisis de cada categoría y dominio de la NOM 035 para poder enfocar nuestro plan de acción pues encaminado a esas acciones, ¿ok? Entonces, por ejemplo, estas son las categorías. Si nosotros tuviéramos una calificación, en este caso, por ejemplo, muy alta, digamos, podemos revisar nuestra categoría y vemos qué nivel de riesgo tenemos, en cuál está más alta, entonces enfocamos las acciones pues en esa categoría, que son ambiente de trabajo, factores propios de la actividad, organización del tiempo de trabajo, liderazgo y relaciones en el trabajo y entorno organizacional. Entonces, la norma, por ejemplo, también nos marca acciones específicas que podemos hacer en cada una de las categorías o qué podemos contemplar dentro de nuestras acciones. Entonces, ¿qué podemos contemplar? En las acciones, el liderazgo y las relaciones, las cargas de trabajo, básicamente lo que fuimos identificando, eso mismo, control del trabajo, apoyo social, equilibrio en la relación trabajo-familia,
el reconocimiento al trabajo, la prevención de la violencia laboral, la información y comunicación que esté fluyendo bien, que sea la adecuada y que tengamos la capacitación también adecuada. Entonces, la misma norma nos puede dar esta pauta de ir estableciendo las acciones o qué acciones podemos ir estableciendo. Entonces, esto parte también, recordemos que se adjunta en el reporte, esto tiene que venir en nuestro reporte final y además también es obligación difundirlo. Entonces, igual lo podemos postear, podemos hacer algún comunicado con el resultado. Recomendamos siempre que lo que se difunda sea nada más esto, ya no es necesario como difundir pues la calificación por categoría, pero también recordemos que si algún trabajador va y solicita la información, pues deben de tener acceso. Entonces hay que tenerlo dentro de nuestro reporte. Nos regresamos. Si nosotros difundimos nuestros resultados, también tenemos palomita. Siguiente, evidencias de nuestro cumplimiento del plan de acción. ¿Qué podemos tener de evidencias? Otra vez, listados, fotos. Si tenemos, por ejemplo, algún evento, no sé, donde para fomentar la relación trabajo-familia hicimos un flyer, podemos tener el flyer. Si dimos algún reconocimiento, podemos tener el reconocimiento. Si dimos algún taller, evidencia del taller. Todo esto podemos tener de evidencia para pues comprobar que realmente se implementaron estas acciones. Si nosotros tenemos esta evidencia, esta ya no es necesaria, pues si dejamos un espacio, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con empresas para implementar la norma, para que pueda ser añadido al reporte final las evidencias, pero pues también igual pueden tener su propia carpeta con las evidencias. Y por último, pero no menos importante, el listado de las personas que se vieron sujetas a acontecimientos traumáticos severos. Este también forma parte y tiene que formar parte del reporte. Aquí, por ejemplo, nosotros como lo hacemos en un concentrado y dependiendo de las respuestas y sintomatología de los trabajadores, pues vamos determinando si se requiere atención clínica o no se requiere atención clínica. Esto recordemos que todavía después se tiene que corroborar, con un examen médico, el cual es obligación de nosotros como patrones pues realizar y también es obligación de los trabajadores pues someterse a ese examen. Si se determina que efectivamente se requiere atención clínica, pues entonces hay que canalizarlo al trabajador con la debida atención pues psicológica que se necesita. Entonces, bueno, si nosotros lo tenemos también, nos ponemos palomita y entonces, ahora, ¿qué tenemos que tener? Perdón, me voy a cambiar para acá. Para este año, ¿qué tenemos que tener? Muy rápidamente, tenemos que tener todo lo anterior que platicamos. Tenemos que volver a aplicar cuestionarios y tener nuestra evidencia de los cuestionarios, nuestro listado otra vez de participantes, nuestro calendario de este año de implementación, nuestro reporte de este año actualizado con evidencia actualizada y también otra vez nuestro plan de acción, nuestra evidencia del plan de acción, la difusión de los resultados y de todo lo que ya dijimos. Recuerden, todo lo anterior también tiene que estar. Las evidencias de nuestro plan de acción y, bueno, también listado y evidencias de los trabajadores, del seguimiento a los trabajadores que se vieron sujetos a acontecimientos traumáticos severos. Básicamente, eso es todo, chicos. Hay que tener estos aspectos. De mi parte, sería todo. Ya casi nos estamos acabando el tiempo. Entonces, le cedo la palabra a Juan Carlos, igual también para empezar puntual y terminar puntual. Muchas gracias, Ana. Pues bien, no sé si alguien tenga alguna más pregunta, no vemos ninguna aquí por el chat o por preguntas del grupo, entonces básicamente reiterarles, no sin antes recordarles nuestro próximo webinar, el convenio sobre la violencia y acoso. Ya hicimos un webinar previo, también de igual manera lo llevó la licenciada Ana, pero ahora ya con puntos específicos de lo que trata este convenio 190 de la OIT, el cual ya firmó México. Voy a abrir las preguntas. Para ti, Ana, por favor, si me ayudas, te las leo.
Sí, Dice gracias. Jessica Rivera. Entonces, si yo hice toda la implementación el año pasado, 2022, ¿me toca volver a implementarla en el 2024? Así es. Cada 2 años tenemos que implementar la norma. Muy bien. Y Esteban Aguilar nos pregunta, ¿esta presentación estará disponible en la página de Catch? Sí, ya saben que todos los webinars que vamos dando, vamos subiendo a la plataforma y pues también las presentaciones, por ahí le vamos a encargar a Aide que les haga llegar incluso a los registrados, pues la parte o dónde pueden encontrar la presentación para que la tengan ahí al alcance. Así es, también la pueden escuchar si van conduciendo en Spotify. Ya por ahí va a estar disponible. Lo importante de hacerlos en vivo, pues es esto, ¿no? La interacción que tenemos con ustedes. Y bueno, dice Valeria, me acaba de preguntar, ¿qué pasa si una persona no quiere hacerse el estudio clínico? Pues hay que tener evidencia y hay que hacer, para eso también recalcamos mucho la parte de la sensibilización, para que los trabajadores conozcan su obligación. Es su obligación como trabajador someterte a esos exámenes y pues una vez que incumplimos una obligación como trabajador, pues ahí vienen ya lo correspondiente en sanción, ¿no? Así es, solamente agregar a ese comentario, Ana, recordemos de las obligaciones de los trabajadores y bueno, debemos implementarlo primero en el Reglamento Interior del Trabajo para poder ejecutar ese tipo de sanciones. Muy bien, pues les comentaba, déjenme ver si aquí tengo otra pregunta. Dice, en caso de que no haya implementado, Adriana pregunta, en caso de que no haya implementado la norma hasta la fecha, ¿aún se puede implementar y después la siguiente será a los 2 años? Así es, si no la has implementado, hay que implementarla, porque estarán habiendo justamente o van a empezar pues visitas de la Secretaría y pues ya de una vez mejor irla implementando si no la tenemos. Y Manuel Ramírez pregunta, ¿qué pasa si alguien se niega a contestar la encuesta de la norma 035? Pues igual es obligación, por eso también les hacemos mucha hincapié en la misma respuesta que ya di en la sensibilización y esto a manera de comercial, nosotros obviamente tenemos el servicio, como les comentaba, lo que hacemos nosotros es dar una plática previa a la implementación de los cuestionarios sobre qué es la NOM 035, por qué estamos haciendo este cuestionario, cuáles son los beneficios de hacer este cuestionario, nuestra obligación de contestar y participar en este cuestionario. Entonces, pues esa es la parte, no sé, hasta el momento nunca nadie se nos ha negado porque se hace un trabajo previo de sensibilización, por eso es tan importante, porque pues además es obligación de ellos como trabajadores. Otras dos preguntas, Ana. La primera es, ¿el diagnóstico clínico qué debe contener? Pues realmente no se especifica dentro de la norma, más bien, pues tal vez es ahí a criterio del médico que se haga, si tiene que ver con un psiquiatra o un psicólogo, pues dependiendo también de la gravedad de los síntomas que tenga el trabajador, pero la norma no establece que tenga que tener como, no sé, algún tipo de diagnóstico más que se requiere pues esta atención psicológica. Gracias. Y la siguiente pregunta dice, al personal de nuevo ingreso, ¿cuánto tiempo debemos esperar para aplicarle la evaluación? De nuevo ingreso, pues normalmente desde que ingresan estamos aplicándolo, o sea, no, por ejemplo, a diferencia de luego los climas que sí recomendamos que tengan mínimo 6 meses de antigüedad para poder contestarlo, para que realmente impacte, pues aquí no hay como un tiempo mínimo, puede tener muy poco tiempo y aún así participar en la identificación de los factores. Muy bien. Pues creo que van a ser todas las preguntas, Ana. Para ya ir cerrando y presentarles nuestro próximo webinar, les decía, es sobre convenio sobre la violencia y el acoso, el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo. Y bueno, lo tendremos el próximo miércoles 11 de octubre en otro horario, ya lo ven ahí, de 10 a 11.
ya como quiera estaremos a través de nuestras distintas redes sociales o plataformas enviándoles un recordatorio para que se sumen y vean ya de manera particular todas los bemoles o situaciones que nos va a llevar y que debemos adelantarnos, como siempre les decimos acá en Catch, estar un paso adelante para el momento en que lleguen todos estos tipos de convenios o de cambios por parte de la autoridad, poder estar listos para no tener ningún inconveniente. Muy bien, pues a todos y a todas, muchas gracias por su asistencia, por su participación. Fue un webinar muy concurrido y sobre todo muy participativo, y solamente así podemos lograrlo con la participación de todos. Muchas gracias y que tengan, le voy a pedir a Aide que nos comparta la encuesta, por favor, para saber y mejorar siempre, estando a su servicio, nuestros áreas de oportunidad que debemos tener como Catch. Y bueno, aquí estamos a sus órdenes. ¿Quieres comentar algo, Ana? Nada más, igual agradecerles por la participación tan activa, la atención, el tiempo, y pues igual también ahí recordarles que tienen nuestro contacto, pueden comunicarse directamente conmigo si quieren conocer nuestro servicio de la NOM 035, por ahí les voy a poner en el chat mi correo. Y pues nada, cualquier cosa, estamos a sus órdenes, les agradecemos que contesten la encuesta. Y pues nada, muchas gracias a todos por asistir. Bueno, pues me están informando que por esta ocasión vamos a omitir la encuesta, así es que, No hay bueno, encuesta. sin otro tema, muchas gracias y nos vemos en el próximo webinar. Gracias, hasta luego. Hasta luego.